En esta sesión hablaremos acerca del concepto de polo dominante y revisaremos algunos conceptos básicos de la teoría de control. Como sabrán ustedes, a nosotros en teoría de control nos gusta visualizar a los sistemas como procesadores de información de entrada y de salida. Es decir, cualquier sistema dinámico puede tener un conjunto de variables de salida, en donde a nosotros en control de todo ese conjunto de variables que pueden describir el comportamiento de un sistema, nos va a interesar controlar alguna de estas variables. Y a esa variable le vamos a llamar variable controlada. Esta es una variable que nosotros queremos que tenga un comportamiento determinado. Por ejemplo, puede ser una temperatura, puede ser un voltaje, puede ser una presión y un gran etcétera. Y para que nosotros podamos controlar una variable, es necesario tener la posibilidad de poder interferir en el comportamiento de nuestro sistema. Y en ese sentido vamos a tener también variables de entrada del sistema, en donde en particular en control esta variable de entrada va a ser una variable que nosotros debemos tener la capacidad de poder manipular, y por eso recibe el nombre de variable manipulada. Si por ejemplo mi sistema a controlar fuera una caldera, entonces a lo mejor la variable que a mí me interesa controlar sería, por ejemplo, la temperatura que tiene el agua que se está calentando en esa caldera. Y entonces a lo mejor una posible variable a manipular pudiera ser el flujo de combustible. Claro que en un sistema puede existir pues un sinfín de posibilidades de variables manipuladas. ¿Cuál elegimos? Pues la que sea más barato, la que sea más fácil. Y en ese sentido, los elementos que nos ayudan a que la variable manipulada tenga el comportamiento necesario para que el sistema se comporte de una manera determinada van a ser los actuadores. En este ejemplo, si mi variable manipulada es un flujo de combustible, un posible actuador podría ser una válvula. Y el elemento que nos ayuda a que el actuador sepa exactamente qué comportamiento tiene que tener para que a su vez este actuador nos dé la variable manipulada necesaria para que el sistema tenga el comportamiento deseado, va a ser mi controlador o mi ley de control. Entonces, el controlador, básicamente en un esquema de retroalimentación como el que vemos en la figura, nos va a hacer una expresión matemática que actúa en base a el error del sistema, a una señal de error, en donde este error se define como la diferencia de la variable o de un valor deseado. También usualmente se le llama referencia, o en inglés se le conoce como set point. Y decíamos, esta señal de error se define como la diferencia del valor deseado menos la variable que nosotros tenemos realmente en el sistema, que sería pues la variable que nosotros queremos controlar.
Y para que el controlador pueda tener la información de esta variable de salida del sistema, que es la que se desea controlar, necesitamos un cuarto elemento que sería un sensor. Si la variable que yo quiero controlar es, por ejemplo, una temperatura, entonces en este caso mi sensor podría ser un termómetro. Y entonces yo tendría que la señal que me está arrojando mi termómetro tiene que estar en términos de una variable que mi controlador pueda entender o pueda interpretar. Si por ejemplo mi ley de control va a estar programada en un microcontrolador, entonces mi termómetro tiene que arrojarme aquí a lo mejor valores de voltaje, ¿no? O sea, tiene que estar en una señal que mi ley de control pueda entender. Y la manera en la cual nosotros representamos el comportamiento dinámico de cada uno de estos elementos es mediante el formalismo de la transformada de Laplace, de la cual nace el concepto de función de transferencia, que a lo mejor platicaban ustedes que la función de transferencia no es otra cosa más que una relación de salida con respecto a la entrada de un sistema. Es una expresión que está en el dominio de Laplace y básicamente es una fracción que depende de la variable s. Por ejemplo, aquí una función de transferencia, un ejemplo de función de transferencia sería 1 entre s más 1. Y la manera en la que se obtienen las funciones de transferencia es a partir de ecuaciones diferenciales que describen la dinámica de sistemas. A esas ecuaciones diferenciales se le saca la transformada de Laplace y se opera en ellas hasta que tengamos la expresión de entrada sobre salida en la forma de una fracción como la que vemos aquí. Si nosotros sacamos la transformada inversa, o sea, si nosotros tenemos esta función de transferencia y la escribimos en términos de la variable de salida y la variable de entrada, por ejemplo, en este caso una TS entre una F de S, entonces aquí nosotros podríamos tener la expresión para T de S, que sería igual a 1 entre S más 1 multiplicado por F de S. A esta expresión que tenemos aquí le podríamos sacar la transformada inversa de Laplace y entonces lo que obtendríamos sería la dinámica de la temperatura en el tiempo. Y estas funciones de transferencia tienen dos elementos que son muy importantes. Por un lado, vamos a identificar aquí que las raíces de S que hacen que el denominador de la función de transferencia sea igual a 0 se conocen como los polos del sistema. En este caso, en este ejemplo que tenemos aquí, nosotros tendríamos un polo en menos 1 que nace de la ecuación característica del sistema, que sería el denominador de la función de transferencia igualado a 0, y esa raíz sería nuestro polo, ¿no? Y tenemos por otro lado los ceros, que son las raíces de la expresión que tenemos en el numerador de la función de transferencia igualado a 0. Y entonces, en ese sentido,
vamos a identificar ahora el concepto de polo dominante. Recordemos que aquí en este diagrama cada uno de estos elementos que tenemos aquí puede tener su propia función de transferencia. Vamos a tener una función de transferencia para nuestro sistema, una función de transferencia para mi actuador, tenemos una función de transferencia para el controlador, tenemos también una posible función de transferencia para el sensor. Y el concepto de polo dominante es importante porque vamos a ver que en los sistemas de control hay dinámicas que van a tener más relevancia que otras. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí tengo expresadas tres funciones de transferencia. G1, que está definida como 1 entre S más 1, que tiene un polo en S igual a menos 1. Tengo una función de transferencia G2 que es igual a 1 entre 0.1 S más 1 que tiene un polo en S y finalmente tenemos una tercera función de transferencia que tiene un polo en S igual a menos 0.1. Y entonces vamos a ver aquí algunas características interesantes de lo que vamos a llamar después como polos dominantes. Tenemos que de estas tres funciones de transferencia, si nosotros viéramos su lugar geométrico de las raíces, es decir, si estos tres polos los viéramos en el plano complejo, es decir, un plano en donde graficamos en un eje al conjunto de los números imaginarios y al conjunto de los números reales, entonces nosotros aquí tendríamos un polo ubicado en menos 1, tendríamos un polo, este que está aquí va a ser nuestro menos 1, tendríamos un polo ubicado por acá en menos 0.1 y otro polo por acá alejado que estaría en menos 10. Entonces, de estos tres polos vamos a graficar su respuesta ante el escalón para ver quiénes son los que tienen dinámicas rápidas y quiénes son los que tienen dinámicas lentas. Entonces voy a ir a MATLAB y voy a abrir mi entorno de Simulink, este que está aquí. Se me abre esta pantalla, voy a poner crear aquí modelo, aquí la primera opción que me aparece, y espero a que se cargue una nueva ventana. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es definir mis tres funciones de transferencia. Aquí en cualquier ventana en blanco, en cualquier espacio en blanco voy a hacer doble clic y voy a buscarla en la palabra transfer function. Entonces me aparece por default la función de transferencia 1 entre S más 1, que es una de las que quiero analizar. Y ahora voy a poner un bloque de step que me sirve para tener
una entrada en forma de escalón. Que esto físicamente lo podríamos decir como que, o sea, es entrada en forma de escalón. Si nuestro sistema fuera, por ejemplo, esta caldera, entonces que nosotros tengamos una entrada en escalón significa que a lo mejor mi válvula de combustible estaba cerrada y yo súbitamente la abro. Entonces, al abrirla súbitamente, yo voy a tener un determinado cambio abrupto en el flujo de combustible. Tengo una función de transferencia que me describe la dinámica de la caldera, nada más que en el dominio de Laplace. Y entonces lo que yo buscaría ahorita en Simulink sería saber cómo va a ser el comportamiento de la variable de salida de este sistema ante esta entrada en particular, ¿no? Okay, entonces ya que tengo aquí mis dos bloques, los conecto. Voy a hacer doble clic en la función de step. Tengo aquí un step time de 1, eso significa que mi escalón va a suceder en una unidad de tiempo 1, va a tener un valor inicial de 0 y un valor final de 1, es decir, un escalón de magnitud 1. Voy a definir una segunda función de transferencia y le voy a cambiar los parámetros para tener la función G2, que sería 1 entre 0.1 S más 1. Entonces aquí este 1 lo cambio por 0.1 y pongo OK. Me aparece el bloque actualizado de la siguiente manera. Para ver la función de transferencia nada más lo voy a hacer más grande. Y le voy a alimentar la entrada de escalón. Y voy a definir un tercer bloque. Nada más que este va a tener de parámetros un 10. De hecho, este parámetro que estoy modificando se llama constante de tiempo. Y aquí voy a alimentar exactamente la misma entrada. Ahora, para poder graficarlas, voy a definir un bloque que se llama scope. Y a este scope lo voy a conectar primero en la primera función. Y después le voy a conectar la segunda y la tercera para que vean cómo se está actualizando. Entonces aquí con G1 voy a poner correr. Me voy a dar cuenta de que terminó el proceso de simulación porque aquí abajo me aparece la palabra ready. Y ahora voy a hacer doble clic en el scope para ver la gráfica que estoy obteniendo. Ok, entonces si se fijan yo había dado un escalón en el tiempo 1 y tengo una dinámica que se estabiliza en un valor de 1. Es una gráfica de color amarillo. Voy ahora a graficar la segunda función de transferencia. Para verlas en el mismo gráfico voy aquí a agregar un bloque que se llama MUX, M-U-X. Y entonces a este MUX, si se fijan, tiene dos entradas. Lo puedo hacer más grande. Entonces le voy a alimentar la primera función y le voy a alimentar la segunda función. Y todo esto lo voy a conectar en el plot. Voy a poner otra vez correr. Voy a dar doble clic en mi scope. Y si se fijan, me aparecen ahora dos gráficas. La gráfica amarilla sigue siendo la que corresponde a la función de transferencia G1, mientras que la gráfica azul corresponde a la función de transferencia de 1 entre 0.1 S más 1. Voy a repetir la simulación, nada más que ahora conectando las tres funciones. Para hacer esto voy a dar doble clic en el MUX. Y me pregunta aquí que qué número de entradas quiero manejar. Le voy a poner que 3.
Entonces, si se fijan, me aparece una nueva flechita que voy a conectar mi sistema G3 y voy a volver a correr la simulación. Si se fijan, ahora me aparece una tercera gráfica. Voy a repetir esta gráfica con un tiempo de simulación mayor. Aquí estamos hasta el segundo 10. Le voy a poner unos 30, un stop time de 30 para que mi gráfica esté considerando más tiempos. Le voy a poner un tiempo todavía mayor, solamente para que vean ustedes que mis tres gráficas se están estabilizando en el mismo valor. Voy a poner 50. Bueno, aquí ya más o menos se ve que tenemos exactamente el mismo estado estacionario para las tres dinámicas. Entonces, observen ustedes aquí que pues tenemos una función de transferencia, o sea, la que tiene 1 entre s más 1 es la dinámica que está aquí intermedia. La 1 entre 0.1 es una dinámica rápida, es decir, llega a su estado estacionario en un tiempo muy corto. Y la que tenemos de 1 entre 10 s más 1 tiene exactamente el mismo estado estacionario, pero tiene una dinámica mucho más lenta, ¿no? O sea, tarda mucho más tiempo en llegar a este estado estacionario. Ahora, vamos a ver de nuevo los polos. Bueno, entonces aquí tengo mi gráfica y tengo mis polos, nada más para que lo recordemos. Entonces quedamos que G1 era la línea amarilla, G2 es la línea azul y G3 es la línea naranja. Entonces, si se fijan aquí, pues el sistema que tenemos más rápido, que es el sistema azul, fue G2, que tiene un polo en -10. Entonces le voy a poner aquí un letrerito de que fue un sistema rápido o que tiene una dinámica rápida. A ver, déjenme. Este que está aquí es rápido. Mientras que el sistema que tiene la línea naranja, que es el que tiene el polo en -0.1, tuvo una dinámica lenta. Este que está aquí, el de -0.1, fue mi sistema lento. Entonces, ¿qué sucedería si yo multiplico las tres funciones de transferencia? Es decir, si defino una nueva función de transferencia g de s igual al producto de G1 por G2, bueno, todas viven en el dominio de Laplace, por G2, todo esto multiplicado por G3. ¿A quién se parecería más el producto de las tres funciones? O si es que se parecería a alguien, se parecería a G1, se parecería a G2 o se parecería a G3. Vamos a ver. Voy a regresar de nuevo a mi Simulink y voy a definir una tercera función de transferencia. Entonces aquí la nueva función de transferencia, para tener los coeficientes que van en el polinomio, vamos a hacer la siguiente operación. Aquí ya nada más me ayudan a corroborar que sí salga este valor. Y entonces vamos a alimentar los coeficientes a el bloque de la función de transferencia. La entrada seguiría siendo la misma. Y ahora mis coeficientes del denominador van a ser 1, 11.1, espacio, 11.11, espacio y 1. Pongo OK. Hago el bloque un poco más grande para alcanzar a ver la función de transferencia completa. Y
esta función también la voy a alimentar en el MUX. Doy de nuevo doble clic para tener 4 entradas. La conecto y corro la simulación. A ver, creo que aquí era 11.1 también. Bueno. Ok. Entonces hago doble clic en el scope para ver el resultado de la gráfica. Y si se fijan, obtengo aquí una cuarta línea que sería esta que se está dibujando de color verde. Su dinámica es parecida a la dinámica color naranja, y esta es justamente la esencia del concepto de polo dominante. O sea, el polo dominante va a ser aquel que como tal domina la dinámica cuando nosotros tenemos una función de transferencia compuesta por varios polos, como este es el caso de la G que acabamos de definir. O sea, tiene el polo de G1, el de G2 y el de G3, y aquí estamos viendo que hay un polo que está dominando la dinámica, y este polo es nuestro polo más lento. Entonces, algunas características de los polos dominantes es que son lentos. Si lo vemos desde el punto de vista del lugar geométrico de las raíces, son polos que están cerca del origen. Y decimos que son dominantes porque dominan la dinámica del sistema. Bueno, espero que esta explicación haya sido clara de lo que vamos a entender por polo dominante y sobre todo de estas características, cómo se ven en el lugar geométrico de las raíces y lo que entendemos por el hecho de que sean polos que dominan la dinámica de nuestros sistemas. Y este concepto va a ser muy importante aquí en control de procesos, porque si recuerdan, cuando nosotros hacemos la simplificación de utilizando álgebra de bloques, lo que hacemos nosotros es que podemos obtener funciones de transferencia simplificadas a partir de la agrupación de funciones de transferencia independientes. Entonces aquí, por ejemplo, multiplicamos la función de transferencia del controlador por la de la válvula por la de la caldera. Y aquí vemos que muchas veces podemos tener dinámicas en los sistemas que van a ser realmente dominantes. Y va a haber otras que a lo mejor no nos afectan tanto el comportamiento del sistema. Entonces este es un resultado que vamos a utilizar más adelante para hacer diseño de controladores. Y eso sería todo por la sesión de hoy.